Bienvenidos a su casa. Qué lindo. Vamos a partir la Santa Cena al final porque Dios tiene un propósito grande en lo que va a hacer en esta mañana. Y hay que obedecer a Dios para recibir su bendición. Porque el anhelo de nosotros es escuchar la voz de Dios con el firme propósito de obedecer su voz. Partiendo de esa premisa que es bíblica, vamos a estar hablando en esta mañana, y aquellos que están por internet nos pueden sintonizar, invite a su vecino. Sabemos que la iglesia de los medios es más grande de lo que estamos físicamente aquí, porque hay muchos países aledaños a la cual le damos gloria y honra a su nombre. Hoy estaremos hablando de un tema de santidad. Por eso hablo de que el anhelo de escuchar la voz de Dios está cimentado en la fe de que vamos a obedecer la voz de Dios. Y para eso es importante escuchar su voz. Y el tema de hoy es santidad. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero ahorita sacar un ratito para saludar las visitas, pero quiero entrar en el tema porque sé que este tema es muy necesario que lo tengamos centrado en nuestra alma para que podamos desarrollar la vida cristiana que Dios quiere que desarrollemos. ¿Se oye bien ahí o está muy fuerte? ¿Me oyen todo el mundo bien? Mire, cuanto más cerca estamos de Dios, más claro estamos nosotros para poder ver la mancha almática que el enemigo nos quiere poner. O sea que cuando más relación, vamos a graduar bien esto para que no nos distorsione el oído. Ni a ustedes ni a mí. Porque yo me escucho aquí. ¿Estamos aquí oyendo claro? ¿Está bien así? Amén. Ok. Les hablaba que la santidad es importante que la entendamos porque la santidad es extraordinariamente importante y la palabra explica que sin santidad nadie verá al Señor. La razón es que mientras más cerca estemos de Dios, más claramente vemos las manchas del pecado en nuestra alma. A veces las manchas del pecado en nuestra alma vienen por pensamiento, vienen casi siempre el ataque mayor es a nuestra mente por pensamiento, entre muchas cosas que discutiremos, pero es importante que mientras más cercano sea nuestra relación con Dios, más nos damos cuenta de la acción pecaminosa que opera en nuestra alma. Quiere decir que la santidad lleva un propósito que es estar en la misma frecuencia del Espíritu Santo, donde podamos escuchar claramente la voz de Dios para obedecerla. Y nos damos cuenta cuando nos dedicamos más a hacer que a criticar, a hacer que a mirar a otros, a hacer para mantenernos en la frecuencia que Dios nos llama a estar. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no podemos escuchar la voz de Dios, no vamos a poder realizar la vida cristiana con efectividad. Todos queremos ser bendecidos y todos queremos tener la bendición que ya Dios nos prometió. Pero es importante conocer la voz de Dios y escucharla para obedecerla. Si no la escuchamos, no la podemos obedecer porque imaginamos lo que Dios quiere, pero realmente nunca sabemos lo que Dios quiere. Entonces no podemos ser lo que Dios quiere que seamos y tampoco podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. O sea que hay que ser para poder hacer lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Lo ven ahora? Y esto es importante, parece un trabalengua, pero nada más cierto que esa aseveración. Así que la santidad por sí es un atributo de Dios que Él nos da a nosotros como creyentes, a los que somos escogidos, a los que somos llamados, a los que conocemos y tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ejecutar esta santidad en nuestra vida y podamos disfrutar del plan perfecto que Él tiene para nosotros y para nuestra familia, para nuestra descendencia. Quiere decir que hay muchos beneficios que por causa de no escuchar la voz de Dios y no obedecerla se pierden. El cementerio está lleno de muchos planes que Dios tenía con esa gente y murieron con ellos y nunca se pudieron ejecutar porque no escuchaban la voz de Dios y no fueron obedientes. Otros obtuvieron la mitad del plan y son infelices en su vida porque no escucharon la voz de Dios. Y así simultáneamente podemos estar hablando de aquí hasta mañana. Pero el punto importante que tenemos que entender es que cuando escuchamos la voz de Dios, porque anhelamos obedecerle, la voz de Dios se hace tangible en nuestro corazón de varias maneras.
Y el propósito que tenemos que inicialmente, existencialmente ponerlo presente, es que anhelamos escuchar la voz de Dios para obedecerla. Y el primer principio para poderla escuchar es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, quiero que por favor lo pongamos ahí, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice lo siguiente, vamos a introducirnos en el tema. Ahorita hablaremos de él. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate que dice vivir, porque vivimos lo que somos. A veces lo que decimos no es lo que vivimos, pero vivimos lo que realmente somos. Y esto es importante, porque la parte que tú vas a obedecer de la Biblia es la que tú crees, no la que tú lees. Y la Biblia se cree completa. O sea, tú no puedes complacer al hombre y a ti mismo y complacer a Dios. No, aquí complacemos a Dios y lo del hombre se quita. Y ese es el primer principio de santidad. Y el 16 dice lo siguiente. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Quiere decir que esto nos habla de un estilo de vida que solo se logra con el Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Fíjese que Él nos recalca en muchas partes de la Biblia esto. Y uno de los versículos más usados en la palabra de Dios y que la gente no lo lee mucho está en Isaías, capítulo 6, el versículo 3, que te vuelve a remarcar lo mismo. Y en el uno al otro daba voces diciendo, está hablando Isaías, el profeta en el cielo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando usted lee esto dice, ¿por qué yo no tengo esa gloria? ¿Y por qué yo no ando en esa gloria que dice el profeta Isaías? Porque yo soy un hijo de Dios. La respuesta es sencilla. Vives en la santidad para escuchar la voz de Dios. La santidad, a grosso modo, en definición, es andar en la sintonía del Espíritu Santo. Cuando usted pone el radio a escuchar una estación, una emisora de radio, lo primero que usted hace, ya ahora tenemos un sistema digital que se encarga de mover la agujita para encontrar los hertz en la frecuencia correcta. Pero se acuerda que antes era un botón redondo que uno le daba vuelta para sintonizar la aguja del radio en la sintonía de los hertz, ¿verdad? Y esa sintonía, a medida que afinaba, se escuchaba mejor la voz del locutor, se escuchaba mejor la voz de la música, se escuchaba mejor la voz del predicador. Pero teníamos que sintonizarla exactamente en la frecuencia que dice el radio que tiene que ser para escuchar esa estación. ¿Verdad que sí? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esa frecuencia tiene que estar en nosotros. Si no estamos en la sintonía de esa frecuencia, se llama santidad, no podemos escuchar la voz de Dios. Amén. Quiero decirle esto de manera introductoria para que usted entienda lo que nos quiere decir el profeta y para que usted pueda remarcar en Apocalipsis. Mira cómo nos dice lo mismo de otra manera. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, esos son los que están adorando en el trono al Rey, tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso, el que era, que es y el que ha de venir. O sea, para nosotros vivimos en 3 tiempos, hermano. Ya es. O sea, Él está aquí. Él está en sintonía para que usted le escuche. Y ahorita vamos a recibir un toque sobrenatural para confirmar lo que está diciendo esta palabra. El que era, el que es y el que ha de venir. Ya está y está por venir. Porque es un tiempo presente. Entonces, cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que ambas lecturas nos está hablando de la santidad por 3 veces. Lo que significa, cuando marca santo, 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 significa infinito. Siempre, eterno, presente. Eso es lo que está diciendo santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Significa que se plasma en nosotros como una deidad concreta a nivel espiritual que está sentado en nuestra alma. Y ese ser que está sentado en nuestra alma, que se llama Dios a través del Espíritu Santo, por lo que hizo Jesús y sus méritos en la cruz del Calvario, está residiendo en nosotros para cumplir un propósito con destino, que es nuestra vida,
No solamente aquí en la tierra de éxito pleno, sino de autoridad suprema en el cielo, porque la vida continúa, sus obras seguirán, dice la palabra. Quiere decir que lo que empezaste aquí en la tierra continuará en el cielo. ¿Me está entendiendo? O sea, en vano tú no estás adorando a un rey, en vano tú no estás viviendo en santidad, en vano tú no estás buscando su rostro, tú estás buscando el rostro para que Dios culmine un plan perfecto que tiene para tu vida. El entender esto nos hace a nosotros vivir en la santidad y mantenernos en la santidad para que Él cumpla el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y el mayor regalo es que vivimos en autoridad y poder. Y lo bueno de esto es que nuestra descendencia heredará lo que tú has sembrado en Cristo Jesús. Creyéndole a Él y has puesto de depósito a Cristo en tu vida y Cristo ha tomado el lugar en tu vida para toda buena guianza. Quiere decir que este atributo de Dios, porque el único Dios que hace esto es el Dios que tú y yo le servimos. Y esto es porque Él nos amó tanto que tuvo la disposición de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El único Dios que ha hecho eso. Todos los otros dioses son letras minúsculas, porque no son Dios, aunque el mundo lo quiera llamar dioses. Quiere decir que cuando reconocemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces vemos que la programación que Él tiene para nosotros es de bendición completa y no añade jamás nunca tristeza. Y eso es algo que lo tenemos que entender meridianamente, porque no vivimos mirando las circunstancias, sino por fe en lo que dice la palabra que somos. Así que cuando el Espíritu Santo nos guía, nos impulsa activamente a vivir en la santidad de su presencia. Y como consecuencia, no solamente recibimos la salvación nuestra, sino que nuestra descendencia, todo lo que hace, le es prosperado. Mucho más de lo que materialmente tú y yo le podemos dar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el dueño realmente del oro y la plata es Cristo, Señor Jesús nuestro. Y dice la palabra que cuando buscamos el reino y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Quiere decir que viviremos parte también de esas añadiduras, porque entiéndate bien claro que los hijos de Dios somos ricos. En todos los sentidos. Y Él lo demuestra en la fehaciente vida que hemos de vivir. Y ahí es que estriba el error de la falsa prosperidad. Y el orden tiene que estar claro como Dios lo dice. Y es como tiene que respetarse, porque así es que Él lo va a hacer. Así que todo va a depender exactamente de qué lugar ocupe la santificación en nosotros. Por lo tanto, el lugar que ocupe Dios en nosotros ocupará la santidad de nosotros en nuestra vida. Es así que camina esto. Por lo tanto, si el amor de Dios ocupa el primer lugar, automáticamente, si el amor de Dios ocupa el primer lugar en nosotros, automáticamente Dios ocupará el primer lugar de nosotros. Y la santidad, al ocupar el primer lugar Dios en nosotros, se mantiene en el primer lugar. Amén. Hay muchos amenes hoy. Pero ese es el sistema bíblico. Y tenemos que, ¿verdad?, darlo a entender como una forma introductoria. Escuche. Vamos a ver de todo en la viña del Señor. No se fije el que está a su lado, el que usted escuchó por allá, que no lo quiere hacer, no quiere vivir en santidad, no quiere predicar santidad, no quiere darle a demostrar su testimonio de santidad. No se preocupe por eso. Hágalo usted, porque sin santidad nadie verá al Señor. Puede haber hermanitos que no quieran vivirlo, puede haber vecinitos que dicen ser cristianos, puede haber pastorcitos que dicen ser de Dios, pero no viven en santidad. No se fije en eso. Y tampoco comparte esas ideas porque eso es destrucción. Manténgase usted en santidad porque la guianza es para aquellos que siguen la santidad. Y el que no lo quiera seguir, así como la salvación es individual, usted preocúpese por su salvación. Usted preocúpese por su descendencia. Usted preocúpese por llevar bien a cabo la palabra y trazarla bien, como dice Pablo. Como le decía a su estudiante Timoteo. Traza bien la palabra que has aprendido de tu abuela y tu madre Loida, ¿verdad? Exactamente así tenemos que ser nosotros. Así que hoy es un buen día para reflexionar y hacer una introspección del tema de santidad. Amén. Pues vamos al tema. Vamos a empezar con 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Mira cómo Pedro te lo está diciendo aquí.
sino como aquel os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que no simplemente nos está invitando a que seamos santos y busquemos la santidad, sino que nos está exigiendo de una forma imperativa y dice, ¿por qué? Porque yo soy santo. Fíjate que cuando tú analizas esto y buscas el original tiene una forma más fuerte de cómo está en la traducción. Aunque al final lo termine igual, sé santo porque yo soy santo, y tú analizas bien esto, es una forma imperativa. Es una forma que te lo está diciendo, oye, tienes que hacerlo de esta manera, porque de esta manera es que yo digo que tiene que ser. Y esto es muy fuerte porque muchas personas no quieren hacer esto, porque quieren vivir a su manera o tener una vida híbrida. Estamos llenos de un híbrido continuo y constantemente. Los híbridos no van para ningún cielo. De Dios es la pureza y la integridad y la transparencia. Y entonces la gente quiere ser híbrida. Yo quiero hacer esto, y aunque yo hago esto, pero también hago esto. Y Dios no está en el asunto en las últimas dos cosas. Dios está en la pureza y la integridad. Y cuando no sabes qué hacer, haz neutro hasta que Él te diga qué hacer. Y la impaciencia, hablábamos en la clase de bautismo esta mañana, es una de las cosas que más usa el enemigo para derrotar a los creyentes y sacarlos de la sintonía de la santidad. Y esto es bien frecuente, donde el hombre quiere venir a intervenir en lo que Dios quiere hacer. Mira, el hombre no puede intervenir en lo que Dios quiere hacer. Dios es el que tiene que hacerlo todo y el hombre obedecer. Es muy diferente. Y la gente quiere actuar por cuenta propia, porque me da pena el ay bendito. Es porque tú sabes que yo sé, ¿no? Que es que hay que ayudar. Y entonces usted se pregunta, ¿Dios está en el asunto de lo que estás haciendo o no? Y es algo que tenemos que aprender. Continuamente estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque no estamos en la sintonía de escucharlo 24/7. Pero hoy usted lo va a escuchar 24/7. Amén. Bien, ¿qué es ser santo? Porque hemos estado hablando mucho de santo, ¿verdad? Ser santo es ser separado para Dios. El original, que es Kodesh, mire cómo está escrito aquí, que es ser separado. Kodesh significa en el original separado. ¿Separado para qué? No es separado para usted enorgullecerse, no es separado para usted engordar en la palabra, separado para escuchar la voz de Dios y obedecer. Esto es importante que lo entendamos, que el original te lo está diciendo como un ejemplo bíblico establecido desde el origen del Padre de las Naciones, Abraham. Y quiero que usted lo empiece a ver por Génesis 12:1. Fíjate cómo Dios le habla a Abraham y lo llama. Abraham era similar a cada uno de nosotros cuando vivíamos en el mundo. Mira, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no tenía la H, todavía estaba sin convertirse, estaba en el mundo, en el paganismo, como estábamos nosotros antes de conocer la verdad. Hello. Sí, porque ninguno éramos santos antes de que vinimos al Evangelio. Hay que atreverse a decirlo. Él nos transformó, ya estamos transformados, pero tenemos que aprender de esto. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo, dice el Señor, te mostraré. Fíjese qué interesante, a la tierra que te mostraré. Y la traducción no dice yo, pero en el original dice yo te mostraré. Porque es Dios hablando, ¿verdad? Hay que saber y entender que cuando Él le habla a Abraham, le está hablando a un pagano. Le está hablando a un hijo de un hombre que hacía santos de palo. Le está hablando de una tierra prometida que él no conocía. Le está hablando de algo nuevo que había que hacer en su vida que ni idea tenía. Pero a Dios le plació escoger a Abraham. Dios le plació escogerte a ti. Dios le plació escogerme a mí. Y gloria a Dios por eso, porque tú no te puedes llamar tú mismo. ¿Estás entendiendo? Dios te tiene que llamar. Hay de aquellos que se llaman ellos mismos, porque en pecado estarán por el resto de sus días. Así que usted, mucho ojo, usted tiene que ser llamado por Dios para hacer lo que tiene que hacer. Usted no puede ser llamado por usted mismo. Ni que venga nadie a decirle, yo te llamé y el Señor te llama. No, Dios tiene que hablar contigo y
usualmente bajo una cobertura pastoral, al pastor Dios le revela. ¿No entendió? Porque usted es oveja de un prado y Dios tiene una responsabilidad. Por lo tanto, si algo Dios va a ser llamado, va a ser a través de su pastor. Es un principio bíblico. Y Él trajo a Abraham directamente como pastor, Dios Todopoderoso de Abraham, para hacer la obra que Él quería hacer en Abraham. Y es bueno entender esto. ¿Por qué? Porque entonces vemos cómo Dios trabaja con Abraham. Exactamente como trabajó con Abraham, trabaja con cada uno de nosotros. Y para empezar con Abraham, lo primero que hizo fue apartarlo de su vida pagana, donde estaba viviendo. Lo sacó de allí. Por lo tanto, lo saca de la parentela y de su tierra. Y usted dice, ¿pero por qué lo tiene que sacar de la parentela? ¿Por qué lo tiene que sacar de la tierra que poseía? Lo sacó. Porque para el camino de Dios no podemos seguir en la dirección que estamos caminando, ni en el mismo estilo de vida que tenemos, pagano, que era el que vivía Abraham. Y por eso Él llama a la santidad cuando Él nos llama a cada uno de nosotros. Y esto mismo exactamente pasó con Abraham y pasó con Israel. Todos recuerdan qué pasó con Israel, que estuvo en el desierto 40 años después que lo sacó de Egipto. ¿Y por qué no pudieron cruzar ese desierto? Que aproximadamente, sacando los números por día y por lo que pueden recorrer, debieron haberlo pasado en 2 semanas, a lo máximo 21 días. 7 por 3, 21. ¿Por qué? Porque no pudieron trabajar con el proceso de la santidad. Entonces Dios los saca al desierto para quitar que la mundanalidad que existía en Egipto, de donde ellos venían, donde estuvieron cautivos por 400 años. Tenían una serie de malas costumbres donde Dios dijo, ok, yo voy a santificar mi pueblo y lo voy a tener que sacar de Egipto, lo voy a sacar rico monetariamente, pero la parte espiritual la tengo que trabajar en el desierto. Hello. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque tiene que prepararnos para las grandes cosas que Él quiere hacer en nosotros, creando una dependencia de nosotros hacia Él para que Él pueda fluir en nosotros en la frecuencia correcta. Y solamente eso se consigue con santidad. Por eso la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues el propósito es de bendición para nuestra vida. ¿Qué hizo con Israel mientras estaba en el desierto? Pues mire, le enseñó a caminar de que la moneda y los oros, las monedas que tenían y toda la plata que tenían y los utensilios de oro y de plata no les servían para comer en el desierto. Ahí empieza él a decirle, mira, para que tú entiendas que yo te voy a sacar millonario, tráete todo, y despojó a Egipto, tipología de mundanalidad en todos los sentidos, y se trajo todo ese oro, se trajo las monedas, se trajo los utensilios, pero en medio del desierto, ¿cómo iban a comer? No les sirvió el oro ni la plata, ¿verdad? Pero eso es lo que quería enseñarle el Señor, enseñarle una dependencia. Los dioses falsos que ellos conocían no le podían funcionar. La idolatría que ellos tenían no les servía para nada. La inmoralidad la tenía que quitar en la forma de pensar, llevándolas a santidad. Y lo que existe hoy día en el mundo es exactamente lo que estamos pasando. Dios quería, a través de llevarlos al desierto a Israel, crear una nación santa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gente que está en el desierto de Israel? Egipto no salió de ellos. Egipto seguía metido en su corazón porque ellos mismos desearon mantener los deseos de lo que habían aprendido sirviéndole a sus amos allá en la forma de vivir. O sea que querían vivir como estaban viviendo en la esclavitud del pecado y de toda la idolatría y de dioses falsos, a comodidad que les llenaran la barriga. Entonces, cuando van al desierto, donde tienen que crear una dependencia para que Dios supla de verdad, no lo querían. Y por eso esa generación que estaba en el desierto no llegó a la tierra prometida. Exactamente, la iglesia con el COVID-19 está pasando por lo mismo hoy en día. En lugar de crear una dependencia de Dios para buscar las soluciones, no la buscan. Siguen viviendo en el miedo aterrador para no hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Es cuando más fuerte tiene que estar el evangelio y cuando más fuerte se debe predicar, es cuando menos la iglesia está buscando el rostro de Dios.
Es increíble cómo yo voy a llevar el conocimiento de por qué no a la vacuna científicamente y por qué no a la vacuna bíblicamente por numerología, y no se atreven a sacar eso por internet. Es increíble eso. ¿A qué la iglesia tiene miedo? Si el que tiene que tener miedo son los demonios que están allá arriba. Mire, por eso es que la iglesia no se acaba de empoderar. Porque el Egipto que tiene dentro de ellos los está dominando. El Egipto es mundanalidad. ¿Miedo a qué? Si nosotros no somos de este mundo, nuestra nacionalidad no está aquí. Somos ciudadanos del cielo eterno y no moriremos porque continuará esta vida con las obras que empezamos a hacer aquí. Hay que entender eso, hermano. Y darle un aplauso al Señor, claro que sí, déselo bien grande porque para Él es la gloria. Egipto fracasó. Tú y yo no vamos a fracasar, hermano. Nosotros somos la iglesia de Dios que nació en 1948 cuando Israel se convirtió en un solo día nación para Dios dar a reconocer la grandeza de su poder. Mire, quiero traerle el original para que usted vea que de diferentes maneras la Biblia dice lo mismo. Eclesia, que en hebreo está escrito ahí, yo creo que la muchacha lo tiene, que significa la iglesia de Dios. Significa, solo, significa fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera de lo que es idolatría, fuera de lo que es paganismo, todo aquello que es profano, fuera. Eclesia con K, significa llamamiento o llamado. Quiere decir que cuando Dios te llamó a ti y te puso el Espíritu Santo, te sacó espiritualmente del mundo para que pudieras conocer la verdad y caminar en la verdad para que tu vida se torne en bendición y testimonio para la gloria de los que viven en oscuridad, que son los que están en el mundo. Ahora la pregunta es, la iglesia sabe esto, ¿por qué no lo está haciendo? Pastor, tú que estás conectado ahí, ¿por qué no le estás predicando a una iglesia que se va a hacer levantada al cielo y se prepara en autoridad y poder? Es necesario que se hable de esto. Y es necesario que se hable de la doctrina del arrebatamiento, porque esa es la solución final, la receta final a nivel espiritual. Mire, el otro día estaba escuchando la música precisamente, estaba en el ritmo dominicano y lo estaba diciendo. Es como una pelea, si me quedo en el mundo me voy contigo, me quedo en el mundo. Eso exactamente está describiendo la actualización escatológica que estamos viviendo. Y la iglesia tiene que levantarse para reconocer el poder y la autoridad de las bendiciones que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Y es momento de que, miren, nos sacudamos del polvo y del miedo. Y al bioterrorismo le digamos, vete fuera de mi vida. Yo le sirvo a un Cristo vivo que me cuida y me guarda. Y no necesito una vacuna. Los que están aquí permanentemente saben que Dios nos dio la ivermectina. Y ya yo lo tiré al mundo entero. No dijimos nunca que fue Dios, pero fue Dios el que lo hizo. Y antes de que pasara nos dio la ionización para que todo el mundo, los hospitales copiaron eso ya y esta iglesia lo tenía antes. ¿Quién hizo eso? Eso fue Dios. No le quepa duda que eso fue Dios. Aquí no me dio hombre ninguno, sino Dios. Nosotros obedecemos. Y es importante que usted pueda entender esto. ¿Por qué? Porque hemos sido eclesia, llamamiento. Hemos sido llamados a salir del mundo. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18. Mire qué interesante como Pablo nos dice. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 17 y 18. No, pero Segunda de Corintios, perdóname. Segunda de Corintios, Gabriela. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y esto es importante. Me quiero parar aquí un minuto porque quiero que usted visualice lo que nos está diciendo aquí Pablo. Dice que salir del medio de ellos se refiere, y apartaos, se refiere a la mundanalidad. Y yo quiero decirte que la mundanalidad no solamente está allá afuera, sino aquellos que portan lo que están allá afuera que quieren entrar a la iglesia. Por eso los profanos muchas veces se cuelan en la iglesia para venderse como buenos, pero de bueno tienen lo que yo tengo de astronauta, nada.
Entonces tenemos que conocer la palabra, porque hay mucha gente que está teniendo un evangelio de, mire, ¿verdad que sí? Y otros evangelios light para mantener, ¿qué? La iglesia llena para producir. Y otros que se venden ser buenos y de buenos no son, porque se exaltan ellos mismos. Entonces, esto es importante, que usted tiene que tener un discernimiento de espíritu claro para ver lo que Pablo nos está hablando aquí. Y mira el versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiere decir que Él te está llamando a una santidad vivencial como un estilo de vida correcto. ¿Para qué? Para Él poderse glorificar en lo que tiene que hacer. Quiere decir que Él requiere y demanda, exige, y lo deja saber en su palabra, que tenemos que tener una relación exclusiva y amorosa con Dios. Porque si nos quedamos en el mundo, como hizo Israel en medio del desierto, esto nos va a seducir por las atracciones carnales y volvemos a donde mismo Dios nos sacó. Por eso Él sacó a Abraham de su parentela. Por eso esa generación de Egipto, que estaba en Egipto, que fue al desierto de parte del pueblo de Israel, tuvo que pasar toda esa generación para que entonces la próxima generación pudiera entrar a la tierra prometida. Entonces, tú y yo hemos sido llamados para esa tierra prometida, que es la bendición de una programación perfecta que Él tiene para nuestra vida. Y la manifestación de esa bendición es para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a mezclarnos otra vez de donde Dios nos sacó? ¿Cómo vamos a ver las cosas de este mundo y querer y anhelar las cosas de este mundo cuando Dios te sacó? Hello. Tenemos que estar bien claros. O sea, Dios nos quiere dar cosas buenas y que disfrutemos de todo, pero siempre poniendo y manteniendo a Dios en el primer lugar. Y es muy interesante esto, porque si nosotros analizamos las cosas de este mundo, tienen una alta afinidad con el DNA de nosotros que radica en la carne. Oye, quiero explicar esto. Porque fácilmente nos podemos caer a las cosas del mundo. El DNA de nosotros carnal lo heredamos de la naturaleza adámica del pecado. Eso no lo podemos quitar porque está ya dentro de la carne. Pero lo que opera en nosotros tiene la autoridad de decirle a la carne, te sometes a la autoridad del Espíritu Santo y vas a hacer lo que me dice Dios que hay que hacer, porque yo anhelo hacer lo que dice Dios que hay que hacer. Y entonces sometes esa autoridad a la carne y la carne se tiene que someter. Se tiene que someter. O sea, que si vamos a mirar, tú dices, eran difíciles las 613 leyes, aproximadamente creo que eran, mandatos para vivir en el Antiguo Testamento. Ahora Dios la condensa en 10 commitments, 10 mandamientos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esos 10 mandamientos son más profundos y hasta más difíciles de llevar que cuando era el anterior. Te voy a explicar. Me tengo que quitar esto porque tengo dolor de cabeza. Perdónenme, yo estoy bien lejos de ustedes, así que no hay probabilidad ni que ustedes me contaminen ni yo a ustedes. Esos 10 mandamientos están resumidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Por eso es importante que entendamos que esos 10 mandamientos, y me estoy saliendo del tema que Dios nos está trayendo para que usted pueda entender lo importante de esto. Muchos de nosotros pecamos con los pensamientos porque es la batalla más fuerte de la mente. Y esa batalla de pensamiento usted la tiene que llevar cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque muchas veces los dardos del enemigo le hacen pensar cosas diferentes a lo que es correcto hacer. Y si usted no tiene dominio de la mente lo va a dominar y usted se va a sentir más pequeño que un granito de arena. Cuando usted tiene el poder magistral de Dios para vencer todo obstáculo. Y eso lo hace el enemigo cuando usted le da cabida a pensamientos del maligno que dominan su ser. Lo hace sentir como un guiñapo. ¿Cuánto sabe lo que es un guiñapo? ¿Así? ¿Verdad? La orejita. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es achicarte para que tú no puedas ver el poder y la autoridad que tienes para romper murallas y brincar al tercer cielo y hacer oraciones conforme al Espíritu de Dios pone en tu corazón. Cuando no estás en la sintonía, te sientes incapaz que ni siquiera puedes orar. Eso es obra de tiniebla. Y hay que entender eso. Porque Él sabe que cada vez que tú haces una oración en el Espíritu, y si tú oras en lengua,
Él ni sabe lo que tú estás orando y está asustado. Yo me gozo cuando ustedes vienen aquí de madrugada a orar en lengua. ¿Y sabe por qué me gozo? Y lo puedo entender. Porque puedo ver que orar en el Espíritu es altamente efectivo. Y el enemigo no puede saber lo que tú estás orando. Pero ¿sabes qué? Él me ha dado interpretación de lengua. Y yo puedo entenderlo. Y por eso me gozo. Pero aunque no lo entendamos, después que sean lenguas angelicales de Dios, tenemos que gozarnos. Y darle gracias a Dios porque mi hermano está orando en lengua. Y pídelas para ti para que orarás en lengua también. Y esto es importante que lo entendamos. No lo cojamos por malo, al contrario, por bueno. Y es importante que cada uno cultivemos ese tipo de oración. Fíjate que santidad en el hebreo, Kadosh. Ponle Kadosh ahí, por favor, Gabriela. Kadosh. Kadosh significa sagrado, puro y limpio. Separado para Dios, sagrado, puro y limpio. Así que cuando usted une el griego con el original, Kadosh y Kodesh, que es separado, es un estilo de vida consagrado para Dios. Y ahí lo tienen los dos idiomas. Y ahí usted puede discernir claramente de qué nos está hablando el Señor. Él no llama a una persona para dejarlo ahí en veremos, hacerle un hold. No. Dios te llama, ahí está, como un estilo de vida consagrado a Dios. Dios te llama para cumplir un propósito y un destino y darte una herencia inmarcesible de los santos. Y esa herencia inmarcesible de los santos se va a ejecutar en la medida y forma que tú y yo estemos sintonizados a la voz de Dios y cumpliendo lo que dice la voz de Dios. Por lo tanto, tenemos que mantener el pecado fuera de nuestra vida, a la raya, en total acercamiento a Dios, que es consagrarse a Dios. Si nos consagramos a Dios, nos apartamos del pecado y ya el pecado no tiene vigencia en nosotros y por lo tanto la sintonía de santidad se mantiene vigente y entonces tú vas a escuchar la voz de Dios claramente. Porque en tu ser interior está el anhelo de obedecer la voz de Dios. Ya no funcionarás por emociones, ya no funcionarás, ay bendito, es que me da pena el pobre, la pobre. No. ¿Sabes que el pena y el ay bendito y la pena, y muy puertorriqueño esto, no es de Dios? Dios no está ahí. Esa es la misma estrategia que usan la gente para convencer, sacarte el dinero de tu bolsillo y llevarte a adorar dioses falsos. Escúchalo bien. Porque la gente cree que adorar dioses falsos es solamente tener el Dios de palo y tenerlo allí en una esquina. No, es mucho más profundo en el Nuevo Testamento que eso. Eso está en nuestros pensamientos. Y a veces no tenemos un Dios falso, pero es que me da pena, bendito, porque tú sabes, él es amigo mío. Ay, que es que ella, tú sabes. Me da pena la pobre. Eso es un Dios falso. Y estamos siendo engañados. Tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a las cosas profanas que no le agradan a Dios. Y tenemos que estar bien alerta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la trompeta suena. Y si tú estás en lo profano, no la vas a escuchar. Pero está en cada uno de nosotros. No puede decir que Dios no habla. Dios nos llama a santidad. Ser santo porque yo soy santo. Y esto lo tenemos que tener meridianamente clara. Cuando nosotros decidimos vivir en la santidad, escuche esto bien, nos volvemos impopulares. No le gusta al mundo que vivamos en santidad. La religión. Tacho, tú eres un come Biblia. Y empieza la gente a criticarte. Y tú le dices, ¿y tú me puedes dar lo que yo estoy buscando con Dios? No, eso es de Dios. Pues yo lo estoy buscando. ¿Sabes qué? Porque cuando el mundo te dice así, come Biblia, no busques tanto a Dios, quiere decir que hay algo que le molesta que tú tienes, que Él no quiere que tú tengas. Él no quiere que tú tengas. ¿Está escuchándome? Y tenemos que entender eso porque así es que funciona el mundo. Si nosotros nos alertamos correctamente, nos vamos a dar cuenta que realmente quienes te está hablando con ese hermanito son las tinieblas. Y Dios no está. Hello. Estoy hablando con un pueblo entendido.
Porque Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere bendecir nuestra vida. Y te vuelves impopular, ¿sabes por qué? Porque ya el mundo no te ama. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco amo al mundo. Amar al mundo es contra Dios. Ahora, yo disfruto de las cosas que Dios me da, que están en el mundo. Y cuando Él tiene que someter algo que está en el mundo y yo lo necesito, Él lo somete y me lo da. Porque Dios es todopoderoso y soberano de todas las cosas. O sea que yo no tengo que pedirle nada a ningún hombre ni a una mujer, sino Dios me lo trae y para eso existe la oración. Empezamos hablando con alguien aquí que la oración es un alma dinamita que entra con potencia para resolver todo tipo de problemas. Pues entonces tiene que empezar por nuestra fe y santidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Mira lo que te dice Efesios 4:28. Mira lo que dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, tenga que compartir con el que padece necesidad. Quiere decir, puede ser que tu trabajo ahora no esté remunerando el dinero que tú necesitas, pero ¿sabes qué? Dios lo sabe. Tú sigas haciendo lo que tienes que hacer, que Dios te va a prosperar de diferente manera. Y cuando tú mantienes a Dios ocupando el primer lugar, Dios te va a prosperar de una manera que tú no piensas ni remotamente y te prospera. Como yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Si tú ganas 1,000 pesos y tú le das 100 a Dios, te quedas con 900. Y tú dirás matemáticamente, es que con 900 pesos no puedo comprar lo que compro con 1,000. Pero ¿sabes qué? La matemática de Dios no es así. Esa es la matemática del hombre. La matemática de Dios camina en fe y a lo mejor con 900 compras más de 1,500. Porque esa es la matemática de Dios. Entonces, cuando entendemos este principio, dice, pero es que eso es imposible, es que tú no vas a entender la matemática de Dios, porque eso es en el Espíritu. Como tampoco puedes describir la fe, sino vivirla para poderla ver en hechos reales sustantivos de vida. ¿Por qué? Porque en el cielo se gestan las bendiciones que van a fluir sobre la tierra. Pero primero tienes que creer en tu corazón para que sean formadas y luego suben al cielo y se manifiestan en la tierra. Así ocurre todo para los hijos de Dios. Todo. Los milagros, las señales, los prodigios, los portentos y todo funciona así. Efesios 4:28 es muy importante porque esta forma de pensar y hacer da un testimonio de santidad. La iglesia de hoy, escuche, la iglesia de hoy no puede vivir en la simpatía, esperando aplausos de este mundo. Ustedes saben lo que acaba el Papa de declarar. Y yo se lo digo, mis hermanitos católicos. ¿Desde cuándo yo vengo diciendo esto que acabas de ver? Y todavía viendo lo que acaban de ver, no entienden. ¿Por qué? Porque han querido entrar en una rutina de religiosidad. Y ese espíritu, cuando tú no lo rechazas, toma lugar en tu vida y te seduce hacia la adversidad y te conduce hacia la perdición. Por eso tienes que salir de tu parentela y de tu tierra, hermano católico que me estás escuchando. Es necesario que salgas de ahí para que puedas ver la realidad que no has visto. Mientras no salgas de ahí, vas a seguir atascado en lo que el mundo te ha dado. ¿Cuántos saben que la iglesia católica es del mundo? Y hay muchos hermanos que no anhelan eso, pero ¿sabes qué? Tienen que salir a buscar la verdad por la palabra de Dios. No hay otra forma. Hay otra cosa que la iglesia tiene que aprender, la iglesia cristiana. No puede permitir que las cosas del mundo entren a la iglesia, sino tienen que aprender que la iglesia va a invadir al mundo. La iglesia tiene que entrar en el mundo, llevando la verdad que el Padre Celestial nos ha dado a nosotros con la autoridad de Cristo para poder derrotar las tinieblas. Lamentablemente, estamos viendo ya ritmos mundanos con letras cristianas. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? Oiga esto, y esto me voy a detener un poquito porque esto es profano y hay que hablarlo. Cuando usted pone ritmo musical del mundo y le pone una letra cristiana para vendérselo a la iglesia como bueno, y la iglesia que no tiene discernimiento de espíritu lo acepta como bueno,
usted está metiendo el mundo a la iglesia. Porque ese ritmo tiene unas potencias de unas energías, de unos hertz que tocan partes del hipotálamo y del cerebro que son sexuales para activarlo sexualmente. Y Dios no está en... pero tiene letra cristiana. No, es que el ritmo puede más que la letra que está envuelta. Y Satanás, como ángel de luz y adorador que era, lo sabe. Y por eso está usando eso. Y la iglesia está metiendo ritmos del mundo con letra cristiana. Equivocado. Como dicen cuando usted pierde en el programa, dice, ¡ve! Así que hay que hacerle. ¿Por qué? Porque hay que detener eso. Y la iglesia vive equivocada. Entonces dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué eso está pasando? ¿Y por qué están haciendo cosas malas? Entonces, ya tú estás viendo en la iglesia que están bailando en lugar de danzar. Y tú no te expliques, ¿cómo es eso? Ven acá, la danza cristiana tiene un movimiento. Y vemos danza cristiana con movimientos eróticos dentro de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso es posible? Pues eso es posible por la contaminación que la iglesia ha permitido que entre el mundo. Es hora que la iglesia de Cristo invada al mundo. No permitas que se te metan a dañar la limpieza, la pureza y la integridad de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es importante que lo entendamos. Es importante que nos mantengamos limpios en todo esto. Lo que es profano, la iglesia lo tiene que denunciar. Y la música profana, la iglesia la tiene que denunciar. Si no tiene un ritmo normal, sino un ritmo que te saca de contexto para crear emociones, sepa usted que Dios no está en el evento, porque Dios no es un Dios de emociones, sino de verdades. Cuando Dios toca tu alma, asiento de las emociones, lo toca para que tú entiendas una verdad bíblica sobre tu vida y crees un conocimiento de la verdad y seas libre de esa atadura que Dios está trabajando en tu alma. Así es que trabaja Dios, no con ritmos musicales del mundo. La santidad que Dios quiere crear para su pueblo se manifiesta en respeto, en reverencia, en honra, gloria y honor. Esto es importante que lo entendamos. Si la música que estás escuchando, la letra, no tiene respeto, no tiene reverencia a Dios, no honra a Dios la música que estás escuchando, no da gloria a Dios, no da honor a Dios, deséchala y échala al zafacón por bonito que se escuche, porque Dios no está en el asunto. ¿Entendió esto? Mira, vamos a ver un ejemplo bíblico. Levítico 10:3. Gabriela, mira, entonces Moisés dijo a Aarón, mire esto. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan me santificaré y en medio de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué Moisés habla esto? ¿De qué está hablando? Y es porque le pusieron un fuego extraño los hijos de Aarón. Fuego extraño es exactamente el fuego que está entrando a la iglesia hoy en día. Extraño, con mensajes supuestamente cristianos y ritmos del mundo. Fuego extraño. Fuego extraño. Y óyalo por internet, fuego extraño. Mira lo que pasó en Números 20:12. Mira lo que pasó con los hijos de Aarón. 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no me meteréis en esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que hubo una penalidad. Y esto se refiere a cuando usted lea completo el libro, usted se va a dar cuenta que los hijos de Aarón metieron un fuego extraño porque estaban en pecado. Y usaron la palabra de Dios, pero estaban en pecado. Vivían con las mujeres. A las puertas del templo tenían relaciones sexuales. Y metieron un fuego porque queremos ahora que Dios se manifieste a mi manera. Porque yo soy el hijo del pastor. Porque yo tengo la autoridad. Y yo voy a ser el heredero del pastor. Y como ellos querían ser herederos del pastor, futuros pastores, se proclamaron ellos mismos y metieron un fuego extraño. ¿Y qué pasó? Murieron. 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 Murieron físicamente y murieron espiritualmente. O sea que había una penalidad aquí claramente. Y esto exactamente, escuche, tristemente lo digo, para limpiar la iglesia, es lo que está pasando hoy en día. La iglesia
está llena de poder y autoridad cuando se consagra para Cristo, cuando vive en santidad para Cristo, cuando proclama el evangelio cristocéntrico, no manipulado por hombres, sino como Dios dice que tiene que ser. Y eso exactamente es lo que la iglesia hoy en día tiene que hacer. Tiene que empoderarse, tiene que agarrar la enseñanza cristocéntrica y dar eso a la iglesia para que la iglesia se prepare para ser levantada. Y no se está haciendo. Fíjate que como dice claramente, porque ustedes no me creen para santificarme. Y cuando usted dice todos no me creen, quiere decir que por culpa de uno, muchos caen en condenación de la incredulidad y caen en el pecado y operan dentro de la iglesia en el pecado. ¿Y cuál es el resultado? Que va a sufrir la penalidad de perder su salvación. Porque resulta que lo que está haciendo es un fuego extraño. Esta es la razón por la cual la iglesia no está en autoridad. Porque esta autoridad solamente la da Cristo y los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que no son negociables. Dios está llamándonos a cada uno de nosotros, lo que dice Romanos 12:1. Y esto lo tenemos que tener meridianamente claro. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Pablo dice, y este es el libro de la justificación, léaselo completo cuando pueda. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que cuando dice culto racional, es que congregadamente en asamblea de Dios caminemos en la santidad para que Dios pueda manifestar su gloria en nuestra vida. O sea que lo está diciendo, cuidado que no sea el culto racional de ustedes vivir santo y agradable en un sacrificio de cuerpos vivos para mi gloria. Lo estoy leyendo ahora al revés. Es lo mismo. Porque es que cuando lo cogen en el hebreo al revés, como a veces uno como lo entiende mejor, y se lo lee al revés para que lo vieran. Ahora lo voy a leer como está escrito ahí. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y por qué dice culto racional? Para que tengamos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, caminamos en ese culto racional. Todo lo que es profano, me inviten quien me inviten, que me hagan lo que me pagan, que me paguen lo que me pagan, que me hagan lo que me digan. Hello, no lo vendo. No lo vendo, no cambio, no me interesa. Podré ser el mejor amigo mío, me podré dar los millones del mundo, pero no voy. Porque la palabra de Dios no se vende. Yo vivo por la palabra es mía, Dios es mío y yo soy de Dios. Entonces fuera de ahí nada quiero. Eso es vuestro culto racional. Entonces eso es santidad. Y cuando caminamos en esa santidad, entonces no nos salimos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Ya no me importa lo que digan, soy impopular. Pero es que si eras amigo mío. Pero hay bendito. Pero es que yo almorzaba contigo. Pero es que yo comía contigo. No me interesa, no lo voy a hacer. Soy fiel a la palabra. Dios es mi palabra y la palabra es Dios. Y yo vivo por la palabra y por Dios. Y soy una sola pieza con Dios. O sea, esto no es negociable. Culto racional. Es importante que entendamos eso, culto racional. ¿Por qué? Porque eso es un estilo de vida santa que Dios quiere que la tengamos. ¿Para qué? Para que entonces podamos estar en la sintonía de escuchar la voz de Dios 24/7. Cuando mezclamos la santidad con lo profano suena más duro y creemos que es Dios y vivimos equivocados haciendo lo profano. ¿Por qué? Porque la carne se une a lo profano y es una voz más fuerte que domina la emoción más allá del Espíritu Santo, porque has decidido entrar a lo profano y la mancha de lo profano ocupará el espacio de la blancura, la pureza y la integridad de nuestra alma. No sé si me estás entendiendo. Una vez que te equivoques hacia lo profano, la seducción te va a dominar, por eso Él te llama a no escuchar lo profano y mucho menos obedecerlo. Para que no te equivoques, porque una vez haces así, te va a ser difícil hacer así. ¿Por qué? Porque te va a seducir las emociones carnales que operan dentro de nosotros y que van a dominar todo nuestro ser por causa de desobedecer. ¿Estamos aquí, pueblo? La desobediencia hace
que no vuelvas otra vez a la pureza y la integridad. Y cuando escuchas la palabra, haces un reject. Aunque se te diga la palabra, no la quieres aceptar. Aunque la hayas conocido, no la tomas por bueno. Aunque sepas la verdad, no quieres hacerlo. ¿Y por qué no quieres hacerlo? Porque la seducción de la mentira, de lo profano, te dominó. Porque tienes dos cosas a favor. Las tinieblas y lo que opera en tu cuerpo. Que es el ADN pecaminoso que heredamos de la descendencia adámica. Pero cuando imponemos el poder del Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, toma dominio de todo mi ser, palabra, obra y pensamiento, y llévame a tu verdad, y nos mantenemos en la pureza, dominamos esa obra de maldad. Porque estamos preparados para hacerlo, pero tenemos que reconocerlo. Y tener esa concientización de esa realidad nos hace vivir en pureza, integridad y transparencia. Porque Dios todo lo sabe. Dios conoce hasta nuestros pensamientos, porque para Dios no hay nada oculto. Cuando conocemos esta verdad, no caemos en la seducción del mundo, ni de las amistades que nos quieren arrastrar hacia la perdición. Aunque sea supuestamente para hacer la famosa obra de Dios. Es la famosa obra del diablo. Yo le explicaba que ya hay mucha gente que está operando que no son realmente de Dios. Le estaba hablando con esta persona científica que me dio los datos de pastores híbridos. ¿Sabe lo difícil que para mí fue creer eso? Y empecé yo a entender por qué gente que había estudiado conmigo pueden decir semejante disparate que cuando 22 años atrás estudiaron, no me decían ese disparate. Y yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden cambiar? Y están cambiando a decir la mentira. No, ya Cristo no viene, hermano. Cambia eso, ya tú estás anticuado. Que yo estoy anticuado. Si esto tiene más de 2000 años y todavía tiene vigencia. No, cambia. No. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona que tiene una iglesia grande y el otro que tiene otra iglesia y el otro que tiene una iglesia grande puedan decir una cosa como esa? ¿Sabes por qué? Por lo que le estoy explicando. Porque hay un híbrido. Y han cambiado la santidad. Y la han manejado con opiniones de hombre. ¿Y a qué va a querer la carne tirarle, atinar, buscar? Fama, prestigio y fortuna. Las 3 F. Tenemos que estar claros, hermano. La iglesia tiene que sacar las cosas del mundo. La iglesia tiene que entrar en propósitos de Dios y no imitar más las cosas de este mundo. Hay que sacar el mundo dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos, porque por nosotros mismos empieza la falta de santidad. La falta de santidad, hermano, es una piedra de tropiezo para la presencia de Dios en nuestra vida. Eso hace que la falta de santidad hace que Dios no esté presente en nuestra vida. Creemos que Dios está presente porque aprendemos la palabra, seguimos 2 o 3 palabras de ella y Dios está presente. Hermano, no nos engañemos. Hay que escuchar la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios para poderlo seguir. Estaba leyendo un libro de Charles Spurgeon. Y Spurgeon es interesante porque decía, estas palabras se las traduje al español, esté consciente usted mismo que llevamos el peor enemigo dentro de nosotros mismos. Spurgeon estaba claro, es un evangelista estadounidense. Y dijo estas palabras bien claras, y se las vuelvo a leer para que usted las pueda captar completo. Esté consciente usted mismo de que llevamos el peor enemigo dentro de nosotros mismos. Es importante. Por eso es que cuando usted habla a la gente de llevar la santidad, la gente culpa más fácil a Satanás. Porque es más fácil culpar a Satanás que trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en los hábitos y costumbres que tenemos y los pensamientos incorrectos que tenemos que corregir, pero es más fácil, eso me lo hizo el diablo. No, yo bebí porque es que eso me lo hizo el diablo. No, yo vi pornografía porque el diablo me lo puso en la computadora. No, yo hice esto porque eso fue el diablo. No. Tenemos que trabajar nosotros mismos. Es hora de que nosotros reconozcamos la naturaleza pecaminosa que opera en nosotros, que tiene inclinación hacia el mal 24/7. Pero tienes que mirar que el Espíritu Santo está con nosotros, que tiene inclinación hacia el bien 24/7. Y tienes que ver que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tienes que entender que estamos en autoridad. Y tienes que entender que la iglesia va a ser levantada. Y tienes que entender que vives en paz, gozo y salvación y vida eterna. Y la palabra dice que todo pasará, más su palabra permanecerá. Quiere decir que lo que está en el mundo va a desaparecer. Es importante que lo entendamos.
Y Dios quiere que disfrutemos de todo lo que hay en este mundo conforme a su voluntad, pero que nosotros no lo pongamos en primer lugar, que lo pongamos en primer lugar a Él. Sobre toda casa guardada, guardemos la palabra de Él. Así que es importante que cultivemos la santidad. Y tenemos que también visualizar estos puntos, estas 5 cosas que le quiero decir, que son las que más pierden a la iglesia de la santidad. Lo primero que tenemos que visualizar siempre es a qué nos estamos exponiendo. Cuando hablo de exponerlo, ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué película estamos viendo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de situación está quedando en nuestra mente con lo que yo estoy leyendo y pensando, lo que estoy rumiando, lo que me está diciendo el prójimo que yo estoy viendo? Y lo segundo, no menos importante, es ¿qué conversamos? ¿Qué conversamos? ¿De qué estamos hablando? El mundo lo primero que te va a hablar es, mira la esposa de fulano con el otro, mira este fulano con esta. No leí que tal artista con la otra. Y usted se da cuenta que cuando estas cosas están pasando es porque le quieren robar la bendición para distraerle del mundo y poner una mentalidad santa hacia las cosas profanas de este mundo. Sabemos que el mundo está en el mundo y que las cosas de este mundo van a seguir de mal en peor. Pero tú y yo no vamos a poner atención a estas cosas, sino vamos a hacer las cosas que dice Dios que tenemos que hacer. ¿Y nosotros qué? Sabemos la conducta correcta y santa para llevarla como un estilo de vida correcto en nuestra vida. Y esa forma de pensar, hablar y existencialmente presente tiene que contar en nosotros como un testimonio fehaciente de que vivimos por la Escritura, vivimos por la verdad de Cristo. Por lo tanto, lo que hablemos y conversamos tiene que dar testimonio de que en nuestra boca, como yo siempre le digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es ensuciar su alma hablando de tonterías que no son saludables para su vida. Y hay que aprender esto, porque esto es santidad. Tercer punto, y no menos importante por ser el número 3, ¿con quién compartimos el tiempo? Muchas veces nos invitan, yo no sé si a usted le pasa, pero a los pastores, a mí, los médicos nos invitan y yo aprovecho ese momento de tiempo cuando me invitan a almorzar porque ya no voy a comer, no como por la noche cosas fuertes. Y le digo, si me vas a invitar es a almorzar. ¿Y sabes qué? Ellos me llaman ¿para qué? Para hablarme de cosas mundanas y saturarme de basura. Y yo le digo, pero espérate, te voy a decir algo más interesante que esto. Y le cambio la conversación. La pastora le cambia la conversación. Y siempre tenemos algo diferente, pero es implantarle la voz de Cristo. Porque ellos me llaman ¿para qué? Para ser usados por tinieblas. Ellos no saben que lo están haciendo, pero sí lo están haciendo. ¿Y qué hago yo? Le cambio la conversación a cosas edificantes. Pero ¿por qué en lugar de hablar de la esposa del fulano, del secretario, qué sé yo qué, por qué no hablamos de lo que va a hacer Dios en medio del COVID? Chico, pero tú sabes lo que va a pasar. No, pero tú no sabes esto. Ah, si vamos a hablar de Ivermectina. No, te voy a hablar de algo mejor que eso. Y así los llevo. Entonces ellos, tú sabes, espérate, que como que yo estoy fuera de tono. Y se van dando cuenta, porque ya la tercera o la cuarta vez que le corrigen la conversación, ellos, espérate, que hay algo como diferente. Algunos se molestan, pero después, déjame escuchar lo que está diciendo el doctor, le dice la esposa, o viceversa, porque a uno de los dos le va a interesar la verdad. Y aprovechamos y le llevamos la verdad. Pero no me presto para seguir escuchando las cosas profanas que ellos hablan. Y casi siempre hablan de, y mire, para que usted tenga una idea, se saben todos los bochinches de los pastores, el mundo allá afuera, con nombre y apellido, se saben los bochinches. Fulano, mira, mira, esto tiene, mira, fulano aquí, mira este. Y dice que es pastor y mira, y no quiere a la esposa. Y sigue, y me lo sacan en la cara a mí, yo tragando gordo porque no quisiera hablar de eso. Y ¿sabes qué? A mí no me interesa hablar de eso. Ah, pero tú eres pastor. Sí, pero fíjate en mí entonces. A ese nivel que inviten a uno, ¿tú sabes lo duro que es eso? Pero ¿sabes qué? Yo le cambio la tonalidad. Yo le digo, si es verdad, o sí, no hablo de eso. ¿Por qué? Porque no vamos a ensuciar la boca con esa basura. Independientemente de que sea verdad o no verdad, yo no lo voy a cuestionar porque cada uno vive como quiera. Y lo que nosotros tenemos que ser sabios y vivir en santidad. Esto es importante porque el mundo lo va a llevar a eso. No se contamine con esas cosas. Échelo para afuera y dígale, no, usted no entra en ese detalle, pero tampoco comparta eso, ¿verdad? Otra de las cosas que más pierde la iglesia la santidad son con las imágenes, las películas, lo que leemos. Son cosas importantes.
Si el poquito tiempo que tenemos libre, lean cosas edificantes que lo hagan crecer en su relación con Dios. Y trate de mantener esa coidonía, viendo cosas edificantes. Ahora mismo le pasamos, en lugar de Halloween, le pasamos la 97 tesis, la 95 tesis de Martín Lutero, para que usted viera la película a la iglesia. Se lo mandamos por internet, Yesenia se lo mandó y yo le mandé a todo el que pude, para que usted vea algo edificante en lugar de ver Halloween. ¿Por qué? Porque eso no edifica su vida, ni edifica a sus hijos. ¿Cuántos niños no he recibido yo contaminados con las imágenes de Halloween, que después que vieron todas esas porquerías no pueden dormir? Pues claro, posesiones demoníacas que entran a tomar lugar en la vida de ese niño y lo dañan emocionalmente. Y los padres, como o tienen el desconocimiento o no les importa, sus hijos se contaminan. ¿Cuántos hijos no están así ahora mismo, contaminados? Montones. Pues es momento de reconocer que una de las cosas que más hace que pierda la santidad es ver imágenes incorrectas, películas incorrectas. Número 5, importante, la mayordomía del tiempo. La mayordomía del tiempo es importante porque es como usted distribuye el tiempo para usted mantener una relación armónica con Dios. Y es importante que lo entendamos. Sacamos tiempo para muchas cosas. ¿Cuánto tiempo de ese que sacamos se lo dedicamos a Dios? Estamos dando el diezmo del tiempo a Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque nos llenamos de muchas cosas. El trabajo nos abruma, las situaciones ambientales y de la comunidad nos abruman, pero estamos nosotros sacando el tiempo para contrarrestar la abrumadora situación que vivimos del mundo, sabiendo que en la palabra está la solución a todas las cosas que hay en el mundo y todas las cosas que vamos a vivir nosotros y todo por lo que vamos a pasar. No lo sacamos. Pues entonces esa mayordomía del tiempo es necesario que lo tengamos por práctica. Y si usted saca el tiempo, dice, ¿cuántas horas en la semana saco yo para leer este libro? Y yo estoy seguro que si usted saca el tiempo, usted ve que ni siquiera llega a media hora. ¿Es eso el diezmo del tiempo? Verá que no. ¿Y quién se encarga de que no saquemos ese tiempo? El mundo y las circunstancias en las cuales vivimos. Ahora, ¿de quién depende que lo hagamos? De nosotros mismos. Entonces queremos autoridad, queremos poder, queremos bendición, pero no leemos la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a estar la iglesia? ¿Cómo vamos a tener poder y autoridad si no nos llenamos de la verdad que está en esta palabra? Por eso yo siempre insisto que el que no pueda venir un martes, que venga un jueves, pero que venga. ¿Por qué? Porque yo sé que si no es así, no van a sacar el tiempo para leer en su casa. Todo lo que hay aquí es producto de las intercesiones. No soy yo, somos todos los que intercedemos. Toda bendición que usted tiene en orar, porque dice, Dios me bendijo con esto. Usted no se imagina cuánta hay gente orando por usted. Ni idea tiene. Y no lo digo por orgullo, que va, lejos de mí esté yo eso. Lo digo para que usted pueda saber que usted es producto de gente que pela la rodilla por usted. Aunque usted no lo sepa. Y yo los invito, como dice la pastora, que se una con nosotros a esa oración. ¿Por qué? Porque la trompeta va a sonar y queremos que todo el máximo posible de vida se vayan en ese arrebatamiento. Y ese es nuestro sentir, ese es nuestro corazón. Y nosotros lo dejamos todo para servirle a usted a través de Dios. La función pastoral es comunicarse con Dios para traer el mensaje y llevar las dolencias suyas allá arriba. Esa es toda la función. Y eso conlleva montones de cosas que usted ni se imagina. Pero lo hacemos con mucho gusto. Por eso le pedimos que se una con nosotros en oración para que usted lo pueda disfrutar. El mundo ha sido muy hábil en presentar el pecado para que la iglesia lo acepte. Ha creado una desensibilización al pecado. De tal manera que ya las cosas que la iglesia tiene que llamar malas, las llame buenas y las malas las llame buenas. Y esto lo ha hecho porque el mundo ha hecho bien su trabajo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, presentando el pecado como algo bueno y aceptable. Y ahora con la declaración del Papa, más todavía. Pero si la iglesia busca la palabra,
vemos que el Papa y todo lo contrario de esta palabra no viene de parte de Dios. Y el mundo católico y el mundo que ha creído esta mentira tiene que despertar a esta realidad. La Iglesia de Cristo, como creyentes, creemos en esta palabra. Gracias a Dios no creemos en el Papa. El Papa es un hombre usado por las tinieblas, lo sabemos. Pero hay que denunciarlo y decirlo. Yo no estoy hablando de una cosa que no sea verdad. Confronte las palabras dichas por él, por esta Biblia. Y si usted encuentra lo que él dijo aquí, en la Biblia, búsquese el libro de Gálatas a ver lo que dice. Y usted se va a dar cuenta que el mundo está siendo engañado. Y nosotros tenemos que dar a conocer esta verdad. Es necesario. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 33, explica claramente el engaño que estamos viviendo. Y te lo dice de esta manera. No erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es importante. Si nosotros cultivamos buenas conversaciones, las costumbres nuestras van a ser mejores cada día. Y por causa de que las conversaciones son correctas, las costumbres son mejores, la santificación cada vez en nosotros será mayor. Por eso es importante que lo que hablemos, lo que comuniquemos, sea santo, sea puro, limpio, sin mancha, que no lleve tendencias carnales ni agendas escondidas para propósitos de hombre, sino que haya propósitos de Dios en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Ahora bien, conociendo todo esto, usted me va a preguntar, ¿y cómo podemos hacer para evitar caer de la santidad? Regla número 1, dictado por el Espíritu. Amistades que no abonan a la vida cristiana, deséchalas. Quiere decir, no compartas tu tiempo con gente que quiere destruir la fe en la que tú has creído. Y cuando digo esto, no es que creen la mitad de esto y la otra mitad no lo creen, sino que la crean completa de tapa a tapa hasta los mapas, pero que la vivan. Que la vivan. ¿Por qué? Porque pueden venir gente cristiana a convencerte de la mentira. Y tú, si no tienes el conocimiento pleno, completo de esta palabra, vas a ser engañado. ¿Me está entendiendo? Cuando usted escucha las predicaciones que yo he tenido que escuchar por internet y usted ve los disparates garrafales de la tendencia como manejan esta palabra para justificar una mentira, usted se cae para atrás. ¿Cómo es posible esto? Y usted ve a la gente por internet dando dinero y sembrando palabras por miles de dólares. ¿Cuándo dice la palabra que es eso? ¿Verdad? ¿Dónde lo dice? Y usted ve, bueno, tan rápido que mi computadora no da abasto ni siquiera leer los nombres de las personas. Y es un engaño, corren hacia el engaño. Otros dicen amén sin saber lo que afirman. Porque no leen la palabra y se aprovechan. Nosotros tenemos que escudriñar esto y darnos cuenta que esas amistades no tienen nada bueno que edificar a nuestra vida. Deséchelas, quítelas de su vida. Quítelas, porque Dios no está. Número 2, y no menos importante, deshogar nuestras situaciones con las personas correctas. Las cosas suyas no se las divulgue a una persona que no vive en santidad, hermano. Porque el consejo que le va a dar no es santo. Le va a dar un consejo profano. Profano. ¿Me está entendiendo? Porque lo que opera en esa persona es lo que va a hablarle a usted. A pesar de que usted lo vea bueno. Le decía yo en la clase de bautismo que quien hablaba con una de las amistades masónicas, usted lo ve que es el hombre más bueno del mundo y es médico. Y le hace favores porque opera a la gente de gratis. Y le hace favores porque le paga el almuerzo a fulano y mantiene orfanato de niños. Y dice, pues hombre bueno. No, no te equivoques. No te equivoques. Se están vendiendo como buenos, pero no son buenos. Y ese amigo médico, que no voy a decir el nombre por respeto, no tiene el Espíritu Santo, pero tiene el espíritu de tiniebla. Ese fue el mismo que me dijo, tú estás en el bando equivocado. Pero me dio la información que yo necesitaba, punto, y se la di a ustedes. Pero quiero que usted vea cómo es esto. Y engañan a cualquiera. Si ese médico llega a decir que es pastor, se llena la iglesia por miles y engaña a media humanidad. Y es puertorriqueño.
Pero así está el mundo. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y probar la palabra de la persona a través de qué, de lo que dice esto. Y que ver que el testimonio. Porque mi querido amigo tiene 2 mujeres. Y las 2 lo saben. Y las 2 viven como 2 reinas. ¿Acaso Dios está ahí cuando dice que es la monogamia? No la poligamia. Pero Él es bueno. Y engaña a todo el mundo. Y lo compra con dinero. Ojo lo que el Espíritu quiere hablar. Para que usted sepa, hermano, y abra los ojos y no sea engañado. Así está el mundo funcionando. Así que tenga cuidado con eso. Importante, y tercer punto importante, es rendir cuenta a Dios. Y si es ministerial la situación, para eso usted nos tiene a nosotros como pastores. Para ayudarlos. Para ayudar. Si usted no puede solucionar algo en su vida, no diga, ay, es que está tan ocupado que no me atrevo a llamarlo. No, llámeme y déme la oportunidad de yo ponerlo en la agenda para verlo con la pastora. Porque eso es parte de nuestra función pastoral, guiarlo a lo que Dios quiere que hagamos. No lo que la pastora y yo nos dé la gana y nos parezca, eso no existe. Es lo que Dios diga. Porque si vivimos sometidos a la palabra, por la palabra lo tenemos que hacer todo. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, es por la palabra. Y la palabra nos hará libres. Y esto es importante que lo entendamos y lo practiquemos. Todo lo tenemos que hacer por la palabra. Y otra de las cosas que la iglesia hace que se caiga y pierda la santidad es saber que no somos autosuficientes y que dependemos de Dios. No erréis con esto. No somos autosuficientes. Tenemos que depender de Dios todos y cada uno de nosotros. Mira, hay cosas tan elementales como me consultaron ayer, porque esos pastores no podían venir y tenían una hija con una infección de un clavo que había pisado. Entonces, después le dieron una antitetánica y le dieron un antibiótico y esa persona, de buenas a primeras, tomando su antibiótico y todo, empezó a desarrollar debilidad muscular. Y nadie sabía lo que tenía. Y la muchacha, pues, en pocos días dejó de empezar a volver a caminar y perder la sensibilidad, pero no tenía infección en la herida porque estaba en antibiótico. Y nadie pudo discernir que lo que tenía la muchacha es resultado de una vacuna del tétano toxoide. ¿Cuánto venimos hablando de lo mismo aquí? ¿Se da cuenta? Todo eso ocurre por falta de conocimiento. Venimos hablando lo mismo. No te vacunes, no te vacunes, no te vacunes. Le pusieron la vacuna y la muchacha no puede sostenerse de pie. El tétano toxoide. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que nos ha venido hablando el Señor de la contaminación de las vacunas es real. Te lo pongo como ejemplo y se lo dejo ahí. Quiere decir que tenemos que entender que no podemos ser autosuficientes. Yo sé que si se dio un tajo, le voy a poner el tétano toxoide y esa autosuficiencia del conocimiento nos trae un resultado. Que la muchacha tiene problemas musculares. Cosa tan sencilla, pero a la misma vez de tanto aprendizaje como esto. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos trae. El conocimiento que Dios nos da es para aquilatarlo y guardarlos y ponerlos por práctica en nuestra vida. Y es bien importante que lo entendamos. Bien importante. Así que la autosuficiencia no tiene parte ni suerte con ninguno de nosotros. Somos dependientes. Y para poder entender qué es la dependencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es meditar sobre la palabra. Meditar, reflexionar sobre la palabra. Hacer como, ustedes saben cuando las vacas comen mucho, le echan un estómago toda la hierba y después se ponen a rumiar, ¿verdad? Y entonces hacen la segunda digestión. ¿Cuántos saben eso? Y esa segunda digestión es el rumeo de que meditamos en la palabra, reflexionamos por la palabra y la aprendemos la palabra. Pero si no reflexionamos sobre la palabra porque no hemos meditado sobre la palabra, entonces no la vamos a entender. Y mucho menos no la vamos a poner por práctica en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Que se pierde el conocimiento de esa verdad que lo que quiere es edificar nuestra vida. Así que es importante que nosotros reflexionemos y meditemos sobre la palabra que recibimos. Y otra de las cosas, consultemos con su mentor o con sus pastores lo que usted tenga duda de la palabra de Dios.
Nosotros no la sabemos toda, pero vamos a la fuente para entenderlo. Y lo que la fuente nos da, se lo decimos a usted. Porque es el procedimiento. Nadie lo sabe todo, pero sí todos dependemos de la fuente. Y esto es importante que lo entendamos, porque tenemos que depender de la fuente que lo sabe todo. Y el pueblo de Dios se desespera por no saber esperar el tiempo de Dios, el Kairos. Saber esperar el tiempo de Dios es el Kairos. Y esto es importante que cada uno de nosotros sepamos esperar el tiempo de Dios. Edith esta mañana le hablaba del tiempo de Dios a base de la paciencia. La paciencia es algo que tenemos que cultivar, porque en la espera es que la gente se desespera. Y como Dios sabe que eso es así, Dios nos pasa por el proceso donde tenemos que aprender a esperar, recibir lo que le estamos pidiendo. Y usted va a decir, pero si Dios lo sabe, ¿por qué Él me hace esperar? Escuche bien, para que maduremos el carácter de Cristo. Cuando nosotros sabemos esperar, cuando nosotros entendemos que en la espera está nuestra bendición, entonces aprendemos a esperar y obedecer la voz de Dios para ser bendecidos. Si no, no vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque esto es como yo siempre le digo a usted, dele a un muchacho chiquito un billete de 100 y lo va a tirar por la canastita de la cuneta del agua para que corra a ver si flota, como un barquito. Porque él no sabe. Pues semejantemente, aunque usted tenga 40, 50, 60 años, Él muchas veces nos hace esperar para que nuestro carácter se madure y pueda entender los valores de Dios correctamente para ser usados conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Entonces caminamos en la voluntad del Padre y vemos cómo todas las cosas caminan en el tiempo perfecto para que toda la familia camine perfectamente bien. Y todas nuestras finanzas caminen perfectamente bien. Y todo lo que hagamos en el trabajo camine perfectamente bien. Pero tenemos que esperar en la sabiduría, no querer imponernos. Muchas veces nos imponemos teniendo mala conducta con quien nos ha hecho algo o procediendo incorrectamente y no nos damos cuenta de que lo que estamos atrasando es la bendición que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque lo queremos para ayer. Ah, pero yo llevo 10 años esperando y ¿hasta cuándo? Todavía no estás muerto. Espéralo, porque esto continúa. Yo soy el primero que lo tengo que hacer. Eso nos pasa a todos, hermano. Nos pasa a todos y nos seguirá pasando, porque cada cosa tiene su tiempo. Y tenemos que aprender a esperar en ese tiempo. Ahora bien, ¿qué nos va a hacer ayudar a poder esperar? Tener fe en Cristo. Tener fe. Para Jesús desarrollar su ministerio esperó 30 años y en 3 años hizo todo lo que tenía que hacer. Pero esperó 30 años. ¿Por qué? Porque nos enseña un tiempo de espera que es preparación para tu bendición. Cuando llegue la bendición, entonces tú vas a saber qué hacer porque esperaste el tiempo suficiente para la maduración del carácter y recibir la bendición. No, el mundo quiere que lo reciba para ayer. No, yo estoy cansado y estoy muriendo. No, tú no sabes si a lo mejor tú tienes 60, 80, 30, 90 o 100 años y Dios te va a dar 130. Hello, no lo sabemos. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Y es el único que lo puede hacer. Si nosotros estamos preparados para recibir esa bendición, la recibiremos. Pero es saber esperar. Eso se llama el kairos de Dios, el momento oportuno de Dios. Marcos 9, versículo 47, te lo dice de esta manera. Y esto es importante para la santidad. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Mira lo importante de esto que nos está hablando aquí Juan Marcos, el libro de Marcos. El libro de San Marcos o de Juan Marcos, que es el nombre completo de él, es originalmente directamente diciéndonos no negocien con el pecado. ¿Sabe cuánto vale un ojo? ¿Sabe cuándo vamos a saber cuánto vale un ojo? Cuando no lo tenemos. Pero ¿sabe cuánto más vale la salvación? Cuando la perdamos. Y ¿sabe qué? Yo no voy a experimentar eso. Yo la quiero. Y la voy a guardar con temor y temblor, como dice Pedro. Déselo al Señor, claro que sí. Y no podemos coquetear con el pecado.
Yo he escuchado hijos de padres cristianos que me llaman a consejería, que me han dicho a su pequeña edad de 18 años, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar para saber si es cierto lo que dice usted, que dice la palabra. Y yo le digo, solamente una mente ignorante puede decir eso. No, porque yo no la creo. Ah, es que no la cree. Ah, ok. Ya yo sé que está condenado. Y yo, no lo vuelvas a repetir, por favor. ¿Por qué no lo puedo repetir? Porque te estás condenando. La palabra dice que tú insistes en decir esa opinión contraria, Él te va a mandar un espíritu engañoso. Oye, un espíritu engañoso para que creas tu propia mentira. Para que creas tu propia mentira. Entonces creas la mentira de verdad y entonces botas la salvación. Hermano, eso está pasando ahora. Eso me pasó la semana pasada. Mire cómo estamos viviendo. Y de padres cristianos. ¿Sabe por qué estaba molesto? Porque su padre y su madre no le dan testimonio de una verdad. Al no darle testimonio, él prefirió no creerle el Dios de ellos. ¿Y qué va a pasar? Que se va a perder ese muchacho y también los padres si no se alinean. Nadie te obliga a hacer la voluntad de Dios, pero sí te dice que la única verdad es esa. Y si le das la espalda a Dios, Él le va a decir, no os conozco hacedores de maldad. Porque lo va a rechazar. ¿Qué pasó? El testimonio de su padre y su madre, como ambos cayeron en adulterio, no le cree el hijo. Pero entonces pudieron haberle explicado que se arrepintieron, se perdonaron y están juntos, no por dinero, porque están por dinero juntos. Y quieren venir al camino. Los invité, no están. Yo no me puedo avergonzar de mi pecado. Yo tengo que reconocer mi pecado y venir. Me equivoqué, lo hice mal, perdóname y estoy aquí. Porque imperfectos somos. Y Dios lo sabe. Pero el reconocimiento del pecado lo tienes que hacer real para que haya un arrepentimiento. La causa de ellos vivir en la división espiritual, el resultado es que el producto del único hijo que tienen está perdido. Esto no fue un cuento que lo leí ayer. Esto son realidades vivenciales de testimonial de las consejerías. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante lo que nosotros hacemos para nuestros hijos. Es importante el testimonio que damos. Es importante para que sea escuchada la santidad y la oración suba al cielo. Si nosotros no vivimos en la santidad, no podemos realizar toda la obra perfecta que Dios nos quiere dar. Si nosotros la mantenemos, entonces la obra empieza en nosotros y culminará hasta el final. Y es importantísimo que lo entendamos. Mira Proverbios 6:27 como nos está diciendo aquí. Para que entendamos que no se puede jugar con el pecado. Mira Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Cuando usted busque el original, el fuego es el fuego extraño. El fuego extraño significa tú podrás tocar ese fuego y no te vas a ensuciar. Tú podrás tocar ese fuego y no te vas a quemar. Es imposible que usted pase la mano por el fuego sin quemarse. ¿Y usted qué va a hacer? Tocar ese fuego extraño y contaminarse. Cuando usted se contamina con el fuego extraño, está contaminando su alma. El fuego extraño aquí es el pecado que el proverbista quería hablar. ¿Podrás tú jugar con el pecado y que el pecado no tenga efecto en tu vida? Imposible. Pablo diría, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el pecado tiene el potencial de arrastrarte y convencerte que está bien para quitarte la bendición de tu salvación. Y el programa de tu vida de bendición se corte y finalmente te separa de Dios. Por eso no podemos jugar con esto. Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, y sus vestidos ardan. Los vestidos es la santidad almática. O sea, que el pecado va a dañar las vestiduras almáticas nuestras. ¿Y cuántas cosas hay con el pecado? Montones, hasta compartir con las personas incorrectas. No es que si tienes que dirigirle algo lo digas, tú lo puedes dirigir, tú le puedes decir, hazte esto, aquello, pero no te sientes a escuchar ni compartir con personas incorrectas, porque te van a llevar a la perdición. Eso es lo que nos está diciendo el proverbista, porque te van a dañar el alma, te la van a ensuciar y tus pensamientos no serán correctos y no podrás ver la verdad porque tus vestidos están sucios. Los vestidos almáticos es la pureza, la integridad, la purificación de nuestra alma.
Eso es lo que el proverbista nos está hablando ahí con Proverbios 6:27. Y finalmente quiero que pase a adoración. Hay un axioma que quiero que ustedes lo escriban. Este axioma es importantísimo que usted lo lea y se lo memorice y lo ponga por obra. La efectividad de una vida, escuche esto bien, es directamente proporcional a su santidad. La efectividad de una vida es directamente proporcional a la santidad. Es importante entender lo que Dios está diciendo con esto. Si la efectividad de una vida es directamente proporcional a su santidad, te está diciendo que la santidad es algo imperativo y necesario que nuestra vida sea existencialmente real, con el firme propósito de que el plan perfecto por lo cual Él te llamó a vivir en la incumbencia del nuevo dueño que se llama Espíritu Santo, cumpla todo el panorama de nuestra vida y toda nuestra vida camine en éxito pleno. No es que vas a estar una vez bien y otra vez mal. No. Es que lo que parece salir mal, Él lo convierte para bien. Ese es el plan perfecto de Dios. Por eso dice que su plan jamás nunca añade tristeza. Pero tienes que mantenerte en santidad, preservando la palabra en todo momento y viviendo esa palabra y ponerla por obra. Es necesario que lo practiquemos, hermano. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso está meridianamente claro. Dios es el único que nos va a dar nuestra vida en éxito pleno y victoria, sin que añada tristeza. Por eso es necesario que practiquemos la santidad como un estilo de vida, como una disciplina de vida. Esa disciplina de vida la tenemos que tener meridianamente clara practicando 3 veces. Y con esto cerramos, porque quiero orar. Renunciando a las cosas de este mundo, viviendo en sumisión a Dios completa y viviendo en sacrificio de obediencia a Dios. Entonces, cuando anhelemos estas 3 cosas, vamos a escuchar la voz de Dios claramente y obedeceremos cada vez que escuchamos la voz de Dios, y entonces podemos caminar en el poder de su santidad. Y el poder de su santidad hará que tú y yo caminemos en el poder de su presencia 24/7. 24/7, hermano. Y quiero orar, porque usted va a recibir ese toque de santidad. Usted va a escuchar la voz de Dios claramente. Y lo que es importante es que usted que está aquí y aquellos que están por internet entienda que la forma de poder escuchar la voz 24/7 es el anhelo fehaciente y ferviente de nosotros en obedecer a Dios. Cuando nosotros vivimos para obedecer a Dios, no tenemos problema, porque estamos en la sintonía perfecta, en la frecuencia del emisor correcto, para que seamos el receptor correcto y el emisor mande desde el cielo. Espérate. Pónganse de pie. El Señor me dice que ahorita yo le dije a usted que usted puede tener la capacidad de sentir cómo su espíritu y su alma pueden elevarse al cielo y entrar en la sintonía de Dios. Para que vean ver que desde aquí, desde la tierra donde están en cuerpos pecaminosos entregados a mí, usted puede vivir en santidad. Y vamos a hacer el ejercicio, dice el Señor. Pongan sus manos así. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, conforme a tu palabra, que tu palabra dice que podemos entrar a las mansiones celestiales y postular en el sitio supremo de tu trono a través de Jesús, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Yo elevo esta oración a ti para que tus hijos que están aquí puedan recibir ese toque de lo alto, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que esta santidad que tú has explicado en esta mañana se haga materialmente real en la vida de tus hijos. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento te pedimos perdón
por nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y en este momento te pedimos, Señor, que al perdonar nuestros pecados, las vestiduras de nuestra alma sean emblanquecidas, porque el pecado es quitado de mi vida, para entrar en la frecuencia de escuchar tu voz, de tal manera que el anhelo fehaciente en mi corazón está en escuchar tu voz para obedecerla, de tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre en obediencia, yo sea uno juntamente contigo para obedecerte a través del Espíritu Santo que opera en mi vida. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ahora mismo te pido que una unción poderosa de Padre Celestial descienda sobre tus hijos. Descienda sobre tus hijos, tocándolo. Háblale ahí. Ellos tienen las manos extendidas a ti. Tienen las manos levantadas en señal de rendición a ti. Te están diciendo, estoy rendido a ti, Señor. Y dame esa unción de santidad por el poder de tu presencia. Yo hoy me comprometo como un pacto contigo, Señor, de vivir en santidad y ser llenos de tu verdad, de tal manera que yo escuche esa voz clara, guiándome a toda verdad. Hoy, Señor, he pedido esto en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.